Bueno, ¿qué tal? Eh, Hablaremos hoy del movimiento armónico simple, movimiento periódico. Y esta es la clase introductoria. El tema es bastante amplio de ver y hay muchos ejercicios diferentes de este tema. Pero bueno, hablaremos un ratito de movimiento periódico. Bueno, contarles que el movimiento periódico, si usted, bueno, a ver, el periódico, ¿por qué se llama periódico? Se llama periódico porque todos los días sale. Cada día diferente, cada 24 horas sale un nuevo periódico. El movimiento periódico es el movimiento de un objeto que pasará por un punto. Un tiempo después de ese movimiento inicial volverá a pasar por ahí. Y un tiempo después, igual al que acabamos de mencionar, volverá a pasar por ahí y así por los siglos de los siglos, si usted quiere ponerlo. O sea, un poco más técnico, es un tipo de evolución temporal que presenta un sistema cuyo estado se repite en tiempos o intervalos regulares. A este tiempo se le llama periodo. Y resulta que si tenemos un reloj, por ejemplo, que es un ejemplo muy común, el reloj tiene tres agujas, uno pequeñito que es el de las horas, otra aguja más grande que es el de los minutos y una que es más delgadita que es el de los segundos. Bueno, les voy a contar algo. Las tres agujas tienen un movimiento periódico. Cada cierto tiempo dan una vuelta y lo hacen con la misma velocidad. Entonces, por ejemplo, la de los segundos da una vuelta en un minuto, la de las horas da una vuelta en 12 horas y la del minuto da una vuelta cada una hora, cada 60 minutos. La Tierra girando alrededor del Sol, bueno, esa es una. La Tierra da una vuelta alrededor del Sol cada 365,25 días. Por eso es que cada 4 años hay que sumarle un día más al calendario. Pero 365,25 días es el periodo alrededor de, o el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Eso es un movimiento periódico. Resulta que hay un tipo de movimiento periódico que es agarrar un resorte y guindarle, por ejemplo, si estuviera colgando del techo, guindarle un objeto y hacer que ese objeto se mueva de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Bueno, a ese tipo de movimiento se le llama movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado al otro, de su posición de equilibrio en una dirección determinada en intervalos de igual tiempo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 conceptos importantes del movimiento armónico simple. La vibración u oscilación es la distancia recorrida por una partícula en un movimiento completo de vaivén. ¿Okay? Eso es una vibración, una oscilación, ya lo vamos a ver en un dibujo. El equilibrio es el punto al que llamamos centro de oscilación. Ahora, al valor máximo de elongación es lo que llamamos amplitud. ¿Okay? Y al periodo pues va a ser el tiempo que va a tardar el cuerpo en ir y venir al mismo punto. Y la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Okay, vea. Esto que está aquí, apréndaselo de memoria. Veamos en un dibujo cómo es que esto funciona. Aquí me he adelantado un poco, he hecho el dibujo, para ahorrar un poquillo de tiempo. Bueno, resulta, ojo acá, muy importante. Aquí está el objeto. Okay, tenemos un resorte, el resorte está unido a una pared y el cuerpo está unido a ese resorte. Muy importante, ojo, vamos a empezar. A esta distancia que ustedes están viendo aquí se le llama amplitud. Okay. La misma amplitud hay para la izquierda,
perdón, para la derecha. Vamos a llevarlo hasta aquí. La misma amplitud hay para la derecha como lo hay para la izquierda. ¿Sí? Es la misma. Y tiene que respetarse. Siempre va a ser con la misma amplitud, al menos de que haya presencia de fricción. La amplitud viene dado en metros. ¿Okay? Esa es la amplitud. El periodo es el tiempo que le tarda al objeto en ir aquí, pasar por aquí, pasar por aquí, pasar por aquí y llegar de nuevo acá. O sea, esto es un periodo completo. Entonces, si aquí yo vengo y digo que t es igual a 0, aquí el tiempo es igual a 1/4 de periodo. Aquí llevaría medio periodo, o sea, medio periodo tarda en llegar al lado opuesto. Aquí llevaría 3/4 de periodo y aquí llevaría un periodo. Si queremos ver la evolución del objeto en el tiempo. Luego aparece la frecuencia. ¿Okay? La frecuencia está relacionado en, por ejemplo, si esto oscila muy rápido, la frecuencia es muy alta. Pero si esto oscila muy lento, la frecuencia es baja. Ahora, si vamos a hablar de fuerza, muy importante mencionar lo siguiente. La fuerza que viene dado en Newton es la fuerza que hace el resorte sobre el objeto. Y lo curioso de la fuerza es que aquí apunta para la izquierda, pero aquí apunta para la derecha. ¿Ven? Le voy a contar por qué. Porque la fuerza es del tipo de restitución. ¿Qué es una fuerza de restitución? Fácil. La fuerza siempre quiere poner al cuerpo en el punto del equilibrio. Siempre. Por eso es este famoso menos que hay aquí en la fórmula de la ley de Hooke. Fuerza es igual a menos K por X, donde K es la constante del resorte y X es la distancia que se estira o se comprime el resorte. ¿Ven? Bueno, eso se debe a los trabajos arduos que hizo Robert Hooke. Aquí lo he buscado en Google. Ese es el famoso Robert Hooke. Un poco de historia de Robert Hooke. No existe un retrato que hable o que represente exactamente como era él. Hay muchos bocetos como ese, ¿ven? Ese es uno. No es tan detallado. Si usted busca ilustraciones de Newton o de Halley, usted va a encontrar retratos muy bien definidos. Pero el de Hooke no. Y eso se debe a que dicen las malas lenguas que Newton, cuando llegó a ser presidente de la Real Academia de Ciencias, se deshizo de las pinturas de Hooke porque no le caía bien. Pero bueno, Robert Hooke es el creador de esa fórmula de fuerzas igual a menos K por X que estudia los resortes. Bueno, muy bien, entonces la fuerza es una fuerza que cambia de dirección. Entonces, depende de donde esté el objeto, depende de la dirección que va a apuntar la fuerza. Ahora, muy importante esto que está aquí. La fuerza se relaciona linealmente con la distancia, ¿verdad? X. Entonces, un gráfico fuerza X, vamos a tener una línea recta. Cuidado, aquí sí es muy importante. Tal vez en física 1, cuando uno vio conservación de energía, de objetos, ¿verdad? Y cuando vio la parte de resortes, vio la parte energética, ahí no entraba en mucho énfasis el asunto de los signos. Aquí sí. Y vean, para X negativas, que significa que el resorte está comprimido,
pues vamos a tener una X negativa. Mientras que aquí es que el resorte está estirado. Muy importante. X negativo, resorte comprimido. X positivo, resorte estirado. Esa es una convención que yo en este momento estoy haciendo. Bueno. Ahora, este término de frecuencia angular, ¿a qué debe la existencia? Qué raro, frecuencia angular suena como movimiento de círculo. Sí, es el movimiento de círculo. El movimiento circular es un movimiento periódico. ¿Qué tiene que ver con el movimiento oscilatorio de armónico simple? Bueno, veámoslo aquí. Vamos a ponernos un ejemplo. Vamos a quitar eso. Bueno, tenemos una moneda y tenemos otra moneda. En este momento vamos a viajar al siglo XVII, ¿okay? Y vamos a suponer que somos Galileo. Resulta que Galileo, con su telescopio, descubre Júpiter. Y no solo descubre Júpiter, descubre las lunas de Júpiter. No todas. Habría que buscar en Google cuál fue. Ahorita la astronomía no es mi área principal de lectura, entonces habría que buscar en qué año fue y qué descubrió. Creo que fue Io, una de las lunas de Júpiter. Pero bueno, resulta de que él ve esto, vean. Si este es Júpiter y esta es una luna, y la luna da vueltas alrededor de Júpiter, si usted lo ve desde arriba, exactamente como está en este momento, usted ve esto. ¿Cierto? Usted ve a la luna dando vueltas alrededor de Júpiter. Y todo bien. Perfecto. Ahora, no veamos este movimiento circular, porque es un círculo, ¿ven? No veamos este movimiento circular desde arriba. No. Veámoslo ahora de lado. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar de ubicación. Ahora estamos viéndolo de lado. Si lo estamos viendo de lado, y ahora pues aquí tenemos la luna, ¿verdad? No vamos a ver un círculo. Vamos a ver que la luna llega a un punto en que empieza a caminar. La vemos pasar frente a Júpiter. La vemos llegar hasta el otro lado. Y entonces ella empezará a devolverse. Va a llegar un punto en que no la vemos, la tapa Júpiter. Y vemos como la luna sale del lado, o bueno, sale de la sombra de Júpiter y sigue moviéndose. Ya se cayó Júpiter. ¿Ok? Bueno, resulta de que este movimiento, es que las monedas aquí, los euros son como en unas ranuras vacilonas. ¡Estabilizate! Ahora vas a empezar a rodar, ya, ahora sí. ¡Ah, la caray! Bueno, el asunto está en que aquí, eso. La luna va a empezar a hacer esto, de un lado para el otro, de un lado para el otro. En unas ocasiones se verá pasar por el frente y en otras ocasiones se verá pasar por atrás y volver a salir del otro lado. ¿Ven? Claro, si lo vemos de arriba, lo que vamos a ver es esto. Entonces, ahí nos damos cuenta de algo, que un movimiento circular es un movimiento periódico, porque cada cierto tiempo esta luna pasa por aquí otra vez, pero si lo vemos desde otra perspectiva, también cumple la condición de que es, claro, no lo es, pero desde la perspectiva parece un movimiento armónico simple. Esa es la explicación del por qué una variable como la frecuencia angular aparece dentro del estudio del movimiento armónico simple, aunque el resorte y el cuerpo no se muevan circularmente.
Bueno, esa frecuencia angular que viene dado en radianes por segundo es esa relación, ¿okay? Donde su fórmula va a estar dado por esta. W es igual a 2pi por F. F es la frecuencia. F es la frecuencia. Aquí estoy usando colores, ¿verdad? F es la frecuencia, 1 entre periodo. Entonces, este va a ser el periodo, una T mayúscula. ¿Ok? Una T mayúscula para periodo. Una A mayúscula para amplitud. Una frecuencia F. Una fuerza F mayúscula, como la sabemos de física 1. Esta y esta, no se lo olvide, hay dos. Y, muy importante, no les he hablado, pero ya lo voy a hacer. La aceleración. Okay. La aceleración, que va a estar dado por la constante del resorte kappa. Yo acá le pongo kappa, para que no se enrede con energía cinética, que la vamos a ver más adelante. Kappa entre m. M es la masa, muy importante. M es la masa del objeto. K entre la constante del resorte entre la masa del objeto por la distancia que usted estira o comprime el resorte, eso me da la aceleración. La aceleración en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Muy importante, como siempre. Curioso porque la aceleración tiene puntos, bueno, muy importante, apunta en la misma dirección de la fuerza, ¿verdad? Ok, pero tiene puntos donde la aceleración es máxima y cero inclusive. Acá la aceleración es máxima, al igual que este punto, la aceleración es máxima. Y al igual que en este punto, la aceleración es máxima. O sea, en los extremos, la aceleración es máxima. En el equilibrio, cuando el cuerpo va pasando por el equilibrio, la aceleración es cero. Y tiene sentido de que sea cero. Porque aquí no vale, la X vale cero. ¿Y qué pasa si usted viene y pone aquí cero? Y la aceleración le da cero. Pero la velocidad sí va a comportarse de una manera opuesta. Acá, en los extremos, la velocidad llega a ser cero. La velocidad del objeto llega a ser cero. La velocidad del objeto llega a ser cero. Pero en los puntos de equilibrio, la velocidad llega a ser máxima. O sea, que si este cuerpo se mueve para la izquierda acá, va a pasar con la velocidad máxima y cuando regrese y pase por la derecha o hacia la derecha, pues volverá a pasar con la velocidad máxima. Ya vamos a ver cómo calculamos esa velocidad máxima. Por favor, todo esto que acabo de mencionar aquí hay que sabérselo y en el examen posiblemente no se lo pregunten. Pero es teoría que hay que saberse. Muy bien. A ver, algo más. ¿Qué más podemos hablar de acá? Ok, esto es un periodo. Bueno, podemos ahora hablar de cómo encontrar la ecuación que describe... es que moví esto. Cómo encontrar la ecuación que describe el movimiento periódico. Bueno, vamos a ver, aquí está. La ecuación de posición, velocidad y aceleración. Ok, entonces si partimos de la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, y sustituimos que la aceleración es la segunda derivada, la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y la fuerza es igual a menos K por X, y ahora sí, ya volvió la estabilidad. Entonces podemos sustituir fuerza aquí, aceleración acá, despejamos, mandamos esta M a dividir, y nos queda esto. ¿Qué es esto? Bueno, para los que han llevado ecuaciones diferenciales, eso es una ecuación diferencial de segundo orden o segundo grado. Para resolverla, pues podemos aplicar alguna técnica que sepamos de ecuaciones diferenciales o pensar la siguiente cosa. Mira, ocupa una función que su segunda derivada sea igual a ella misma, pero con signo contrario, multiplicado por una constante. Ah, caray. Bueno,
creo que solo hay dos tipos de funciones. Está la función exponencial, que es una de las que usted puede derivar y la derivada pues le va a dar una función igual o parecida, o la trigonométrica. Seno o coseno se diferencian en sus derivadas por medio de signos. Y creo que esa es una de las que podemos proponer. Mira, para resolver esta ecuación diferencial voy a proponer lo siguiente. Que la solución sea un coseno de algún ángulo, todo esto es un ángulo, por una constante. Bueno, entonces vamos a ver. Esa constante será nuestra amplitud. El tiempo tiene que estar presente porque es una segunda derivada con respecto al tiempo. La frecuencia angular W va a multiplicar el tiempo y el ángulo de fase. Por favor, aquí es muy importante tener cuidado con los radianes. Muy, muy importante. Tenga cuidado. Porque eso es lo que pone ceros en los exámenes. Así que por favor, cuidado con eso. Y entonces resulta que la posición de cualquier objeto en movimiento armónico simple va a estar dado por esta ecuación. Si queremos encontrar la velocidad, adivine qué tenemos que hacer con esta ecuación: derivarla. Si la derivamos, encontramos la velocidad. Si volvemos a derivar, pues encontraríamos la aceleración. Entonces, la ecuación de velocidad, la de posición, la de velocidad y la de aceleración están en este cuadro. Cuidado por aquello, ¿verdad? A ver, coseno de WT más phi. Si usted va a derivar esto con respecto a T, sería la derivada de lo de adentro, la derivada de algo que no tiene T con respecto a T, 0. La derivada de WT, W. La derivada de lo de afuera, ¿cuál es la derivada de coseno? Menos seno. ¿Ven? O sea, esto es regla de la cadena. Si aquí había una A, pues aquí se pone la A. ¿Ven? Esta es la función y esta es la derivada de esa función con respecto al tiempo. Hay que aplicar la regla de la cadena. Que no se le olvide. Eso es un pequeño repaso. Si ocupa un poco más de ayuda con las derivadas, con mucho gusto. En otra clase le podría encontrar algunas funciones interesantes de la regla de la cadena. Ahora, analicemos estas funciones. Vean, si A es la amplitud de la distancia máxima que se estira o comprime el resorte, ¿qué será este A y este W? Esta A y esta W es la velocidad máxima. ¿Y qué será esta A y esta W al cuadrado frente a este coseno? La aceleración máxima. Entonces son fórmulas muy importantes, hay que hacerse ya un formulario, ¿verdad? Muy importante. Que podemos utilizar más adelante con una solución de ejercicios. Bueno, y ahora, el ángulo de desfase, mira, ya apareció el sol. El ángulo de desfase nos indica en qué punto del ciclo se encontraba el movimiento cuando el tiempo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si sustituimos x igual 0 o x sub 0 y ponemos en el tiempo un 0, nos da esto. Si el ángulo es 0, entonces el objeto al inicio está en el desplazamiento máximo o amplitud. Eso es muy importante. Si el ángulo es 0, el cuerpo está en el punto más largo o más, bueno, el resorte está totalmente estirado o comprimido. Y lo más importante es que el cuerpo no se mueve en ese punto. La velocidad es 0. Velocidad 0, ángulo 0, el cuerpo está en la amplitud. Pero si existe un x sub 0, o sea, una posición inicial, y hay una velocidad inicial VO, donde es nada más devolverse la ecuación de velocidad y ponerte un 0, podemos jugar con estas dos ecuaciones y aquí los dividimos y encontramos el ángulo. Esta es la fórmula para averiguar el ángulo de desfase. Si queremos encontrar nuestra nueva amplitud, ojo, porque la amplitud cambia cuando hay desfase,
Mi nueva amplitud sería esta. Si yo sumo al cuadrado las dos relaciones, ¿verdad? Me va a dar la nueva amplitud. Entonces, cuidado, si hay ángulo de desfase, la amplitud cambia. Bueno, ahora sí. Veamos un ejercicio. Aquí está. Vamos a ver, hemos hablado, hemos puesto un montón de fórmulas, pero ahora quisiera ver cómo funciona. Bueno, la posición de una partícula está dado por, y tenemos la ecuación, ¿verdad? Ecuación de posición, donde x está en metros y tiempo está en segundos. Encuentra la frecuencia. Cuidado, esto, la frecuencia, es lo que está delante de la t. Todo esto que está aquí delante de la t será w. ¿Ok? Entonces, recuerde que w es igual a 2pi por f. Tenga cuidado. Si me dicen, vea, y de hecho es un detalle con la pregunta. ¿Cuál es la frecuencia angular? Ah, bueno, mira, la frecuencia angular es 3pi radianes por segundo. Pero, ¿cuál es la frecuencia natural? Ah, ok, mira, un momento. La frecuencia natural, F es igual a W entre 2pi. O sea, 3pi entre 2pi. O sea, estos 3 medios, y por lo tanto es 1,5 Hz. Entonces tengan cuidado cuando nos pregunten frecuencia. ¿Qué tipo de frecuencia? Pregunta B, periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia. O sea, 1 entre 3 medios, que sería igual a 2 tercios. ¿2 tercios de qué? De segundos. La amplitud, fíjese en la ecuación. Ah, 4. La amplitud es 4 chayotes, metros. Vea que aquí está la unidad. Desfase. Ah, el desfase es pi radianes. Pi radianes, muy bien. Ahora, la posición, velocidad y aceleración cuando es este tiempo. Ok, entonces, posición. 4, voy a quitar las unidades. 4 coseno de 3pi por t más pi. Quiero encontrar la posición cuando el tiempo es 0,25. Sería 4 por el coseno de 3pi por 0,25 más pi. Okay, entonces, cuidado con esto. Cuidado con esto porque nos puede traer errores. Vean. Esto hay que meter en la calculadora. En radianes. Entonces. Vamos a ver. Voy a abrir una hoja aquí de cálculo. Sería igual a 4 por coseno de 3pi en radianes. 3pi por 0,25 más pi. Muy bien. Eso nos da 2,82. Esa sería la ubicación de mi objeto, ¿verdad? Esa sería la ubicación de mi objeto. Entonces, por favor, tenga cuidado cuando lo mete en la calculadora. Tiene que estar en radianes. Yo sé que me molesto con esto, pero usted no tiene idea la cantidad de ceros que he puesto porque hay estudiantes se les olvida poner la calculadora en radianes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Velocidad. Velocidad sería menos 4 por 3pi por el seno de 3pi t más pi. O sea, la velocidad cuando tiempo es igual a 0,25
sería igual a menos 4 por 3pi por el seno de 3pi por 0,25 más pi. Eso es lo que me va a dar la velocidad. Entonces hay que meterlo en la calculadora. Bueno, entonces, si vamos a meter en la calculadora, vamos a ver, seno de 3pi por, sí, aquí sería por 3 por pi y un menos. Sería menos 38,40 metros por segundo. Y la aceleración sería menos 4 por 3pi al cuadrado por el coseno de 3pi por t más pi. Claro, la aceleración cuando t es igual a 0,25 sería menos 4 por 3pi al cuadrado por el coseno de 3pi por 0,25 más pi. Bueno, ¿cuánto nos dará la aceleración? La aceleración, vamos a ver, otra vez por 3 y otra vez por pi. Ajá, y aquí en vez de un seno es un coseno. Ok, ahora sí. Y sería... Vamos a ver, que tiene un error de sintaxis, dice mi... Ah, ya, aquí está. Vamos a ver... Qué bonito. Ah, ya sé por qué. Dice que es menos 251,23 metros por segundo al cuadrado. Excelente. Bueno, ahora ¿qué está pasando? Vamos a ver. En este tiempo, con esta posición, esta velocidad y esta aceleración, yo necesito que usted me diga dónde está el objeto. Aquí tenemos el equilibrio y quiero que me diga dónde está. Bueno, la X es positiva. De una vez, ¿dónde está? El resorte está estirado. La X positiva, el resorte estirado. ¿Se moverá para la derecha? ¿Se moverá para la izquierda? ¿Cómo me está dando la velocidad? Negativa. Quiere decir que se mueve para la izquierda. Y está acelerando a 251,23 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero vea qué curioso, va desacelerando porque estaba en una posición de aceleración máxima y tiene que pasar por el equilibrio. Si tiene que pasar por el equilibrio, aquí la aceleración tiene que ser 0. Entonces es una desaceleración que está ocurriendo ahí. ¿Ven? Bueno, ahí está, eso es un ejercicio bonito, inicial. Hagamos dos más. Antes de que el sol nos gane, que ya apareció. Bueno, un oscilador consiste en un bloque unido con un resorte de 400 newtons sobre metro. En algún tiempo t se mide la posición, velocidad y aceleración. Y ahí está, x es 0,100, velocidad menos 13,6 y la aceleración es menos 123. Bueno, entonces me preguntan que cuál es la frecuencia, la masa y la amplitud del movimiento. Bueno, tenemos la constante del resorte, que es 400 newtons sobre metro. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, de los datos que están ahí,
¿qué más me puede servir? Piensen un momento. Tome su tiempo para pensarlo. ¿Ya lo saben? Bueno. Con esta aceleración de menos 123 metros por segundo al cuadrado, yo puedo decir que aceleración es igual a menos k entre m por x. Y yo ya tengo x es igual a 0,100. Entonces menos 123 es igual a menos 400 entre m por x. Entonces resulta que m, bueno, y x es, perdón, 0,100. No lo sustituí. Entonces yo puedo despejar aquí la m, ¿cierto? Entonces m sería 123 dividido entre 0,100 por 400. Y entonces la m sería, vamos a meter en la calculadora, 0,123 dividido entre 0,100 por 400. Y esto dice que da 0,003075 kilogramos. Muy bien, excelente. Esa es la masa. Si ya tengo esta masa y tengo K, puedo encontrar frecuencia. Frecuencia es la raíz de K entre M. Que aquí, como ya lo habíamos hablado en el ejercicio anterior, estaría mal porque, bueno, y es frecuencia angular, hay que especificar, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos a decir que esto es frecuencia angular. Sería 400 entre 0,003075. Entonces, 400 entre 0,003075, a esto vengo y le saco raíz, eso me da 360,66 radianes por segundo. Perfecto, tengo frecuencia, tengo la masa, me falta la amplitud. ¿Cómo encontraría la amplitud? La velocidad en un cierto tiempo. No hemos utilizado ese dato. Ideas. ¿Ya se les ocurrió algo? Bueno, resulta que de igual manera encontramos una velocidad en cualquier punto, ¿verdad? Una aceleración que depende de cualquier x, debe existir una velocidad que depende de cualquier x también. Y ve qué curioso, es una fórmula que no puse antes. No lo puse porque puede salir por conservación de energía, que todavía no lo he visto. Entonces por eso no me gustó verla, digamos, antes. Pero yo sé que ahora en conservación de energía sí lo veré. Y es esta. Esta es la fórmula de velocidad del objeto para cualquier x. Entonces resulta que si ya tenemos la velocidad, que es menos 13,6, y tenemos W, recuerde que esto es W, ¿cierto? Que es 360,66, la raíz de la amplitud,
que no la tenemos, menos 0,100 al cuadrado. Entonces aquí habría que despejar amplitud, que sería, vamos a hacerlo rápidamente, que sería 13,6 dividido entre 360,66. A eso lo elevo al cuadrado. Y una vez que lo elevo al cuadrado, le paso a sumar los 0,100 al cuadrado. Y de último, a esa respuesta le sacaría una raíz. La amplitud sería 0,1068. Cuando ya despejamos A. Entonces, por favor, agregue esta fórmula, que ahora en conservación de energía lo veremos de dónde sale. Pero podría aprendérsela ahí de memoria. Está dentro de las fórmulas que menciona el libro, así que si usted quiere la demostración, cuando lleguemos a conservación de energía, se las demostraré. Bueno, y para terminar, tenemos este problema que está ahí. Ese es el último de este tema, o esta introducción al movimiento armónico. Bueno, entonces leámoslo. Dice: un bloque de 10 kilogramos oscila en una superficie sin fricción. Su desplazamiento es este. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? ¿Para cuáles valores de X ocurre la velocidad de la aceleración máxima? ¿Y cuáles son esos dichos valores? Bueno. ¿Qué tenemos? Bueno, despedacemos esta fórmula. Tenemos W. W es 10 radianes por segundo. ¿Qué más? Tenemos el ángulo de desfase. Y medios. Tenemos la amplitud. La amplitud es 10 centímetros. Tenemos la masa. La masa es 10 kilogramos. Muy bien. Ahora, frecuencia. Bueno, vamos a decir que es frecuencia natural. Frecuencia natural es 2pi W entre 2pi. Que entonces sería 10 entre 2pi. Y 10 entre 2pi, si lo metemos en la calculadora, eso me da 1,6 Hz. Muy bien. Ahora, velocidad y aceleración máxima. Primero calculémoslas. Velocidad máxima, lo hemos dicho anteriormente en una de las fórmulas, es A por W. Entonces, aquí está muy fácil porque sería A 0,10, cuidado, está en centímetros, por W. Entonces vea cómo la velocidad máxima me va a dar 1 metro. Sí, 1 metro por segundo. O 100 centímetros por segundo, ¿verdad? Si lo convertimos a centímetros. Ok. ¿Dónde va a pasar esta velocidad máxima? ¿Dónde ocurrirá esta velocidad máxima? Tenemos una opción. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda la ecuación de velocidad? Sería, vea cómo sería. Sería menos 100 seno de 10 por t más pi medios. Okay. Eso ya es derivando, ¿verdad? Eso ya es derivándolo. Si usted, pues, lo quiere más lento, yo con mucho gusto, vea. Se lo voy a hacer más lento. La derivada de lo de adentro, 10. Por lo que está afuera, 10. La derivada de lo del coseno, menos seno. ¿Ve? Ahí está. Pero, recordemos, eso tenemos que andar finos. Yo creo que, bueno, depende de quién sea el coordinador. A veces le dan la fórmula, a veces no. Ahí está. ¿En qué momento la velocidad máxima? Cuénteme una cosa. ¿Cuándo es la velocidad máxima? ¿Cuándo es que se alcanzaba?
se alcanzaba cuando el cuerpo pasaba por el equilibrio, ¿cierto? La velocidad máxima es cuando el cuerpo pasa por el equilibrio. Bien, eso es lo que dice la teoría. Pero ahora, si yo quiero usar esta fórmula, ¿qué tendría que hacer? Fácil, poner aquí que la velocidad es 100, ¿cierto? Y ahí viene que de despejar T, 100 se va con 100, menos 1, seno de 10t más pi medios. Y ahora llegamos a una ecuación trigonométrica. El seno de qué ángulo da menos 1. El seno del ángulo sería 3 pi medios. ¿Correcto? 3 pi medios. Entonces agarramos e igualamos 10t más pi medios a 3 pi medios. O sea, pasamos este pi medios para acá. Eso nos va a dar pi. Y pi décimos sería el tiempo donde la velocidad es máxima. Ahora pongámonos a pensar lo siguiente. Pongámonos a pensar esto. ¿Cuál sería el periodo? El periodo es darle vuelta a esto. O sea, el periodo es darle vuelta a esta frecuencia. Darle vuelta a esta frecuencia sería pi quintos. Ese es el periodo. Si el periodo es pi quintos, ¿cada cuánto el cuerpo pasa por el equilibrio? Exactamente. Si nos devolvemos al dibujo que hicimos, es cada t medios. Cada t medios el cuerpo pasa por el equilibrio. Y resulta que si t es pi quintos, sería pi quintos entre 2, que sería pi décimos. Cada pi décimos el cuerpo pasaría por el equilibrio, correcto. Véalo, pi décimos. Ahí estoy encontrando de que el cuerpo pasa por el punto de equilibrio cada pi décimos. Muy bien. Ahora, la aceleración máxima. La aceleración máxima es a por w cuadrado. O sea, la aceleración máxima sería a 0,10 por 10 al cuadrado. Entonces la aceleración máxima sería 10 metros por segundo al cuadrado o 1000 centímetros por segundo al cuadrado. Y si queremos hacer lo mismo, podemos hacer lo mismo, agarrar, encontrar la aceleración, y con la aceleración despejar t, como hicimos con la velocidad, hágalo, está genial. Pero yo ya sé esto, yo ya sé que el periodo es pi quintos, de que cada pi décimos pasaría por el equilibrio y por lo tanto, ¿dónde es que la aceleración máxima va a ser 0? Bueno, la aceleración máxima, la aceleración va a ser 0, la aceleración va a ser 0, pues adivine qué. Aceleración va a ser 0 cuando el objeto está en los extremos. ¿Ve? Cuando x vale 10 centímetros. ¿Ve? Ahí es donde la aceleración va a llegar a ser 0. Bonito ejercicio, ¿verdad? Bueno. Espero que haya quedado claro. Esta es la parte introductoria del movimiento periódico. Y pues la clase que sigue se hablará o hablaremos de lo que es la energía en el movimiento armónico simple.